El año litúrgico de Don Próspero Guéranger, 24 de agosto, San Bartolomé Apóstol. El Evangelio de San Juan, desde sus primeras páginas, nos presenta al apóstol cuya fiesta celebra hoy la Iglesia. Su verdadero nombre es Natanael, que significa don de Dios, mas parece que por costumbre se le designaba únicamente con el nombre de Bartolomé, que quiere decir hijo de Tolmai. Natanael fue verdaderamente un don de Dios para los innumerables paganos a los que, con peligro de su vida, llevó la buena nueva de la salvación. La vocación de San Bartolomé formó parte del grupo de los 5 apóstoles privilegiados que Jesús reunió antes de comenzar su vida pública, y que fueron testigos de su primer milagro. Jesús, en efecto, estando todavía cerca del lugar de su bautismo, había retenido junto a sí a Juan y a Andrés, que el Bautista le había enviado, a Pedro llevado por su hermano, y a Felipe, a quien había llamado él mismo. Y parece que fue entonces que caminó para las bodas de Caná, cuando Felipe, ardiendo ya en el deseo de ganar almas a Jesucristo, presintió la vocación de su amigo Natanael, a quien en viéndole habló del Mesías en estos términos: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Esta profesión de fe, tan sencilla pero tan firme, no llegó a convencer al piadoso Natanael, aunque procedía de un amigo en quien no podía tener duda. El nombre de Nazaret le disgustó. Nazaret era una pequeña ciudad de mala fama. Escéptico respondió: ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe entonces tuvo el arranque de todo verdadero discípulo de Jesús. En vez de entrar en discusiones, invitó a su amigo a juzgar por sí mismo. Ven y verás. Ningún corazón recto que encuentre a Jesús puede permanecer indiferente. Al momento queda conquistado. Los apóstoles, mejor que nadie, lo pudieron comprobar. Sabían que su actividad para nada valía si no iba acompañado de la de Cristo. No hay hombre que pueda hacer nacer la fe sobrenatural o el amor divino en el corazón de otro hombre. Eso es obra de Dios solo. El Señor es el único autor de la gracia. Únicamente pide a los apóstoles que le traigan las almas y Él las hará hijas de Dios. El apóstol, servidor, dócil y fiel, desaparece humildemente ante su Maestro. Sabe que una vez que ha dicho, ven y verás, ha cumplido todo su ministerio. El acto de fe de San Bartolomé, el amigo de Felipe, tocado ya en el fondo de su corazón por la llamada del Padre que lleva las almas al Hijo, y preso de una profunda conmoción, se acercó a Jesús, y a Jesús, al verle llegar, le saludó jubilosamente: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay dolor. Magnífica declaración de parte del Supremo Juez, cuya mirada penetra los más íntimos repliegues de las conciencias. Por entonces téngalo presente el lector: la casuística farisaica había cambiado en muchos puntos la moral natural y había convertido a los judíos en ergotistas, falsos hipócritas, por lo cual la lealtad profunda de Natanael era ya una virtud rara en el pueblo de Dios, y se explica la explosión de alegría en el Mesías al encontrar en medio de su pueblo corrompido un verdadero israelita. Pero Bartolomé era además una alma humilde. Aquel elogio público y repentino le asustó, tal vez hasta le desagradó. Buscó el modo de aminorarle discutiendo su verdad. ¿De qué me conoces? Replicó. ¿Cómo puedes saber lo que valgo? Y Jesús, mirándole con una mirada divina y humana que penetra en lo más hondo de las almas para saciarlas en su sed de Dios, le respondió sencillamente: Antes de llamarte Felipe, cuando estabas bajo la higuera te vi. Misteriosa respuesta que sólo podía darla el que lee en las conciencias. La continuación del diálogo nos deja entrever a qué preocupaciones secretas de Natanael debió de responder el Señor. Poco antes, oculto en la sombra de una higuera, Bartolomé se había puesto en oración. Como buen israelita, había pedido a Dios que salvase su pueblo de la esclavitud y cumpliese la profecía de Daniel enviando al Hijo del Hombre, a quien el profeta había visto caminar sobre las nubes, rodeado de ángeles, y a quien se le había dado el señorío, la gloria y el imperio, sobre todos los pueblos por toda la eternidad. Había también pedido la venida tan deseada del verdadero Rey de Israel.
Entonces, en contacto con el Señor, a la mirada divina de sus ojos, se sintió comprendido y atendido en las pocas palabras de su respuesta. Su primera duda se desvaneció para dar lugar al borbotar de la fe y del amor, y de lo más profundo de su ser exclamó entregándose por completo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esta es la gloria auténtica de San Bartolomé. Nos dio un ejemplo de fe cristiana aún antes que el mismo San Pedro, si bien es cierto que de una manera menos solemne y menos completa. Su espontaneidad, su arranque a la vez que la delicadeza de su docilidad a los primeros toques de la gracia. Todo nos revela un alma entregada totalmente a la voluntad divina, y Jesús recompensó al instante la fe de Natanael con magníficas promesas. ¿Por qué te he dicho que te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Verás cosas mayores, y, en efecto, presenciaría los milagros de la vida pública del Mesías, en su predicación, en su resurrección y en su ascensión. Luego, volviéndose Cristo hacia los otros discípulos y dirigiéndose en ellos a todos los que después habían de creer en él, añadió: en verdad os digo, que veréis abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo de Hombre. Jesús afirmaba así bien claramente que él era el Mesías esperado. Cupo pues a San Bartolomé el insigne privilegio de dar origen con su acto de la fe al primer testimonio que el Mesías dio de sí mismo, y que nos ha conservado el Evangelio. Luego de haber referido circunstanciadamente la vocación de Natanael, las Escrituras no vuelven a decir nada de este apóstol, pero lo dicho es bastante para hacerle amar, y por eso la Iglesia celebrará con gratitud su memoria hasta el fin de los tiempos. Vida: San Bartolomé era oriundo de Caná, de Galilea, compatriota de San Simón y amigo de San Felipe. Los evangelios dicen poco de él. Se sabe tan solo que tomó parte en la última pesca milagrosa después de la resurrección del Señor. Desplegó su apostolado en Armenia y probablemente en Persia también. Tal vez de aquí llevasen sus discípulos más lejos su predicación, esto es, a Etiopía y aun a las Indias. Tradiciones antiguas afirman que murió desollado vivo y que fue decapitado por orden de un rey pagano. En el siglo sexto se encuentran sus reliquias en Daras, en Mesopotamia. En el noveno se veneran en el mediodía de Italia, primeramente en Lipari y luego en Benevento. Por fin, en el siglo XI se las trasladó a Roma. San Bartolomé es el patrón de Armenia. En Occidente también les reconocen por patrono las corporaciones de carniceros, curtidores y encuadernadores. Oración por la unidad. Enséñanos, oh gran apóstol, a dejarnos guiar en todo por el espíritu de fe, del mismo modo que tú respondiste con docilidad a Felipe, que te invitaba a acercarte a Jesús y dar su vida por él. Alcánzanos que seamos también nosotros dóciles a los sucesores de los apóstoles, a la Iglesia, al Papa, que con sus enseñanzas y sus mandatos nos guían a Cristo, nos enseñan a vivir en su amor, a recibirle en los sacramentos de forma que un día podamos contemplar en el cielo la gloria de nuestro Redentor. Y tú, de quien Roma se gloria por guardar tus restos preciosos, lleva a Pedro las naciones que evangelizaste. Justifica las esperanzas de universal unión que en nuestros días se van reavivando. Ayuda a los esfuerzos que hace el vicario del hombre Dios para juntar bajo el cayado del pastor a los rebaños disidentes cuyos pastos secó el cisma. Todos unidos podamos disfrutar en común de los tesoros de nuestras tradiciones concordes e ir a Dios a costa de todas las privaciones por el procedimiento a la vez tan amplio y tan sencillo que nos enseñan tu sublime teología y tus ejemplos.